bueno, ya en esta segunda hora, en las mañanitas de la 25, lo vamos a recibir a nuestro columnista de lujo de los días jueves, a Roberto Villalobos. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, ¿cómo te va? Feliz Jueves Santo para vos, ¿cómo te va? Muy buenos días, Norberto, Julio, Antonio, toda la audiencia, todo el equipo. Feliz Jueves Santo, feliz Semana Santa, ¿no? Iniciamos una jornada de reflexión, de pensamientos, ¿no? De reconciliación con uno mismo, así que es más que bienvenida. Bueno, Roberto, ¿qué temas de ciudad destacados tenés para traernos en este jueves, para informarnos, para que lo charlemos? Bueno, no sé si todos saben que el próximo 25 de abril se celebra a nivel internacional, ¿no? El Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil. Yo estoy en una organización que es APALUI, la Asociación de Padres que Luchan por sus Hijos, con sede acá en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estamos impulsando una campaña de concientización justamente para erradicar esta violencia hacia los niños, ¿no? Una violencia que está aumentando exponencialmente en los últimos años, en los últimos tiempos. Aquí en territorio porteño existe la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica en la Valle 1250, que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, y acuden a aquellas personas que van a denunciar una violencia de género o violencia familiar. Este organismo, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha elaborado una serie de estadísticas del 2018 a la fecha, donde ha aumentado exponencialmente y significativamente el nivel de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, el 80% de las denuncias se relaciona de forma directa con los progenitores, es decir, con la madre o el padre. La madre o el padre son los que propician esa violencia hacia este colectivo de infancia. En este marco, estamos convocando a una campaña de concientización este 25 de abril, o sea, del 25 de abril al 2 de mayo, Ujú. con el hashtag no al maltrato infantil, es decir, numeral no al maltrato infantil, subiendo una foto, un video, un poema, una canción, lo que la gente quiera compartir en redes sociales. Lo importante es viralizar el tema del hashtag numeral no al maltrato infantil, y nosotros desde la asociación vamos a ir subiendo a lo largo de la semana, de acá, o sea, a partir de este viernes hasta el 25 de abril, los distintos tipos de violencia que existen, ¿no? Porque uno conoce los más comunes, que son la violencia verbal, la violencia física. Lamentablemente hablamos de violencia cuando vemos en la televisión o en los medios hegemónicos algún caso particular, ¿no? Lo vivimos con Lucio, con Loan. Recuerdo haber participado en varios paneles sobre este tema, ¿no? Y digo, cómo Lucio termina de la forma en que termina, ¿no? Cuando los dispositivos previos, y hablo de más de uno, ¿no? Hablo de, no sé, la escuela, los centros asistenciales donde asistían para curar sus heridas y demás, no funcionaron. Y al no funcionar, evidentemente, la cosa terminó de la peor forma, ¿no? Con el chiquito de la forma que todos conocemos. Y es ahí donde todos hablan de la violencia infantil, del maltrato infantil. Entonces es importante reflexionar sobre esto, y lo que le pasa a un niño en la infancia, y esto nos pasa a todos, ¿no? Te marca para toda la vida. Lamentablemente, yo siempre digo, hay una frase que es muy técnica sobre esto. Un niño maltratado en su infancia no odia a los padres, se termina odiando a sí mismo, ¿no? Y antiguamente uno estaba acostumbrado a recibir golpes, a recibir insultos, puteadas, o decir, bueno, vos no servís, haces esto mal. No, con barbaridades que hoy decimos era una aberración, es una atrocidad.
pero lamentablemente se sigue replicando en los tiempos que corren, lo evidencian las estadísticas oficiales de la OBD con sede en Cava, y nosotros como organismo defensor de los derechos del niño estamos tratando de visibilizar esta situación. Vamos a culminar el mismo 25 de abril en un conversatorio con especialistas, con abogados, con psicólogos, no solo de acá, de la ciudad de la Argentina, sino también de México. Mi compañero Víctor Lenin, el psicólogo, va a traer su equipo y vamos a estar hablando sobre esto, ¿no? Sobre todos los efectos nocivos y puntualmente nosotros como organización vamos a estar viralizando y haciendo hincapié en la obstrucción de vínculos, que es otra forma de maltrato infantil, ¿no? Esto de que hablamos y reiteradas veces, donde lo vemos también en los medios hegemónicos, este maltrato infantil propiciado por el progenitor no conviviente a efectos de quebrantar ese vínculo afectivo con el progenitor no conviviente, ¿no? Y el niño queda inmerso como un trofeo de guerra, como si fuera una cosa, o peor que una cosa, ¿no? Cuando el niño tiene que ser un sujeto de derecho, respetar las normas, ¿no? Normas internacionales que están por encima de la Constitución Nacional. Y bueno, la idea es visibilizar toda esta situación porque uno escucha hablar de maltrato infantil cuando hay casos resonantes, ¿no? Lo vemos ahora en el tema de Logan, bueno, el tema de la trata, que es un tema muy, pero muy delicado, donde se debe abordar de una forma responsable, de una forma prolija, porque hay varios actores involucrados y fundamentalmente niños, niñas y adolescentes. Entonces hay que tomarlo con mucha seriedad y lamentablemente en los tiempos que corren vemos cómo se lo toma de una forma muy banal, ¿no? Muy a la ligera y eso no está bien, no está bien y hay que hacer hincapié en esto, ¿no? En que estos niños de hoy son el futuro de la sociedad. Entonces, nos parece importante como asociación civil remarcar esto, lanzar esta campaña y que se pueden sumar todos, ¿no? Aquel que se siente identificado con esto, que quiere un futuro mejor, un mundo donde nuestros niños y nietos puedan vivir mejor, que se sumen a esta campaña, ¿no? Y que este 25 de abril suban una foto, un video, un poema, una canción, aquello que ellos consideren pertinente a las redes sociales con el hashtag no al maltrato infantil. Roberto, vos con con esta campaña que nos estás comentando que se lanza y demás, bueno, y estás hablando del tema del maltrato infantil. ¿Vos ves que hay crecimiento en estos casos? ¿Cómo es el tema bueno, viste que siempre se hacen como estadísticas y cómo ves este tema. ¿Ha crecido? ¿Cuál es la situación del tema del maltrato infantil en los últimos tiempos? Sí, las estadísticas que tenemos son las que proporciona la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica, y aprovecho para recalcar esto, que está abierta a las 24 horas, que funciona los 365 días del año, y cuando existe una violencia familiar aquí en Ciudad de Buenos Aires, tienen esa herramienta los ciudadanos y ciudadanas para ir a denunciar, ¿no? Acudir a la jurisdicción y pedir ayuda, relatar los hechos de violencia, y allí hay un comité interdisciplinario conformado por un cuerpo de abogados, psicólogos y asistentes sociales donde evalúan el riesgo y peticionan a la autoridad competente, que es un juez, ¿no? En los casos más conocidos se dicta rápidamente una medida cautelar, que como bien lo dice la palabra, es una medida de prevención, una medida que tiene un inicio y un fin, que se hace para prevenir cualquier situación posterior que requiera mayor gravedad. Entonces es importante acudir a esta oficina de violencia doméstica aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la provincia no existe, entonces aquellos que tienen domicilio en Cava pueden acudir a la oficina de violencia doméstica y allí van a ser atendidos y van a brindar este cuerpo interdisciplinario
las decisiones que consideren pertinentes a efectos de proteger a las familias, ¿no? Y cuando hablo de familias hablo de todo, porque si bien ahí se denuncian también la violencia de género, que recordamos que invierte la carga de la prueba, esto es importante mencionarlo por la Convención Belén do Pará, también se denuncia la violencia familiar, ¿no? Y ahí están involucrados niños, están involucrados padres, o sea, personas del sexo masculino, ¿no? Del género masculino, aunque en la Argentina se entiende por género a la mujer, por esta Convención Belén do Pará. Pero por eso digo, es abarcativo por el tema de la violencia familiar. Ahora, las estadísticas son preocupantes, alarmantes, a nosotros nos insta a reflexionar sobre este tema, ¿no? Y por eso vamos a culminar con este conversatorio, lanzando esta campaña que se extiende hasta el 2 de mayo y que desde mañana hasta el próximo viernes vamos a ir subiendo los diferentes tipos de violencia, porque claramente no lo conocemos todos, entendiendo como a la obstrucción de vínculos otra forma de violencia, ¿no? Esos niños que crecen sin un padre, sin una madre, sin un abuelo, sin un tío, sin un padrino, quebrantando ese vínculo afectivo y teniendo innumerables problemas en su vida adulta, ¿no? Embarazos no deseados, problemas de relacionarse con otros, baja autoestima, fracaso escolar, entre los más conocidos. Y estas cifras que vos mencionás son alarmantes. Vos fijate que en 2018 se hizo la primera estadística en la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica de Cava, y el tema del maltrato infantil, donde estaban involucrados niñas, niños y adolescentes, alcanzaba el 32% de esas denuncias, mientras que en el 2023 se ha alcanzado el 34%. Y finalmente, el año pasado, en el 2024, está en un 38%. Es decir, todas las violencias familiares que existen en Ciudad de Buenos Aires, o al menos son denunciadas ante este organismo, el 38% son hacia niños, niñas y adolescentes. Una cifra alarmante. Lo más preocupante de esto es que el 80%, como dije anteriormente, es propiciado por sus progenitores, es decir, por el padre o la madre, son quien ejerce esa violencia en niños. Y lo más preocupante, o sea, esto es una cadena, una concatenación de hechos aberrantes, es que más del 50% corresponde a niños menores de 8 años. Es decir, uno sabe, ¿no? Por haber escuchado, por especialistas que nos acompañan en nuestros equipos técnicos, los psicólogos, los psiquiatras, que forman parte del estudio de la asociación, siempre hacen referencia a esto, ¿no? A que lo más importante de un ser humano pasa entre su gestación hasta los 7 años de vida. Vos fijate cómo te marca todo lo que te pasa en tu infancia, ¿no? Y que después eso repercute hasta el día que uno se va a otro plano. Y esto es triste que estos niños que padecen violencia en un 38% aquí en territorio porteño sea propiciado por sus propios progenitores en un 80% y más aún que los primeros 8 años de vida. Entonces, instamos a la sociedad, sabemos que también tiene que ver con la cultura, con la idiosincrasia de un país, ¿no? Yo siempre digo, aquel que obstruye el vínculo, aquel que le dice al niño que no se vincule con uno de sus progenitores, hay un círculo íntimo que rodea a ese obstructor, ¿no? Un círculo, el círculo más cercano, sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de actividades deportivas, o según lo que haga la persona, donde es cómplice, donde fogonea, donde pone su granito de arena para que esto cada vez se empeore más, embarrar la cancha, como se dice en la jerga, y que ese niño no se vincule con estas personas, ¿no? Ayer casualmente estaba en otras emisoras amigas hablando de este tema y explicaba las diferentes formas que existen para obstruir estos vínculos afectivos de niños con sus familias, ¿no? Y este concepto de familia que fue evolucionando a lo largo del tiempo, donde hay familias ensambladas, hay familias hoy día con el avance de la normativa y de la apertura mental que gracias a Dios posibilitó el avance tecnológico, el avance natural, ¿no? Lo que ya viene dado. Tenemos matrimonios igualitarios donde quizá
hay un papá papá, una mamá mamá, y en ese contexto también existe la violencia y también existe la obstrucción de vínculos, ¿no? Acá no es que es la madre la que infringe esto, la que infringe la ley, la que no respeta las normativas, o es el padre, ¿no? Se da en mayor proporción en mujeres, pero no escapa tampoco a los hombres. Así que esto es importante remarcarlo. Y este efecto nocivo, que para mí el mayor problema es el direccionamiento indebido o la interferencia parental, también conocida como alienación parental, donde no existe causa alguna, ¿no? No existe causa aparente, el solo efecto de dañar al otro, el solo efecto de, bueno, yo me separé, no salieron bien las cosas con tu papá o tu mamá, y entonces por eso no lo vas a dar nunca más, ¿no? Esta palabra nunca más que también veo evidenciada en niños, vos fijate esos niños que tienen que ir a cámara GESEL, que tienen que declarar, que reciben de forma permanente comentarios descalificadores de su padre, de su madre, de su familia extendida, de sus abuelos, de sus tíos. ¿Cómo crece ese niño, no? Y que hoy día es el futuro de la sociedad, van a ser quienes van a guiar los destinos de la patria, de nuestra nación, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y es importante hacer hincapié en esto, ¿no? En el maltrato infantil, que no es solo un golpe de puño o un insulto, que existen otras formas de violencia hacia los niños y nosotros puntualmente viralizamos este problema social en auge que es la obstrucción de vínculos en todas sus formas. Alienación parental, falsas denuncias, cuando te implantan una falsa denuncia a efectos de que la jurisdicción dicte una medida cautelar, obviamente para salvaguardar a ese niño, niña o adolescente, la sustracción internacional, ¿no? El rapto internacional, cuando se van de vacaciones con un permiso provisorio y no regresan nunca más a la Argentina, ¿no? Algo mucho más complejo, donde entran en juego normativas internacionales, hay que ver si la Argentina adhirió o no a esa convención, si el país donde el niño está adhirió o no, el desconocimiento de la paternidad, o sea, un montón de aristas que podríamos estar hablando horas, que la sociedad no conoce y aquellos que lo padecen tratan de ocultarlo por vergüenza, ¿no? Gracias a Dios en los últimos tiempos se está logrando dar a la luz estas situaciones y poder conversarlas, difundirlas, y nosotros lo celebramos en la asociación. Por eso que estamos haciendo hincapié en esta campaña a realizarse el próximo 25 de abril con el hashtag Bárbaro. No al maltrato infantil. Roberto, y yo te hago una consulta, ya que estás tratando de este tema tan importante, ¿no es cierto?, que es el maltrato infantil, los casos de pedofilia que se han dado a conocer en los últimos tiempos o hace tiempo. Bueno, ¿en qué ha quedado el caso Loan, ese caso que fue tan tratado por los medios, la desaparición de Luan Peña en su momento en Corrientes? ¿En qué instancia está ese caso? ¿Qué sabes de ese caso puntualmente? Está en una instancia de investigación, ¿no? Yo soy muy respetuoso con el debido proceso y los instrumentos que posibilitan una posible investigación, y estamos hablando de un delito federal que entiende el fuero federal, que para litigar en esos fueros tenés que tener una matrícula federal. Eh, es algo muy que merece mucho respeto, mucha cautela, y la investigación sigue, ¿no? Sigue, la familia ha cambiado de abogado en varias oportunidades y al día de hoy no tenemos una certeza de si el niño está con vida o no, si quiénes fueron los culpables, ¿no? Sabemos que hay varios involucrados, están con prisión preventiva por miedo a entorpecer la investigación o por miedo a que puedan irse del país. Me parece eso muy razonable por parte del fiscal y el juez que entienden la causa, pero digo, al día de hoy no tenemos certezas. También es importante en relación a esto que vos mencionabas, hablar de la justicia, ¿no? La justicia deplorable que tenemos en este país, con jueces que no están a la altura, que se guían por intereses, ¿no? Intereses o están adornados. Y lo vemos en distintos fueros. Aquí en Ciudad de Buenos Aires también pasa en un fuero
contencioso administrativo y tributario, ¿no? No solo en los fueros federales. Vos fijate cómo esta ineficacia, esta ineficiencia, estos amiguismos, estos negocios, ¿no? Se replican no solo a nivel macro en el fuero federal, sino en un fuero tan pequeño y muy distrital como es el fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, donde un juez tiene que entender sobre derecho laboral que no tiene la menor idea porque habla del fuero contencioso administrativo y tributario y tiene que defender los derechos de un trabajador que contrariamente a ello, en lugar de defenderlos, digamos, está arreglado con la patronal, con las empresas y obviamente falla en contra del trabajador. O sea, estas deficiencias se replican en el país, ¿no? Se replican en el Foro Federal y no es ajeno a esta investigación del caso Loan, no es ajeno a lo que pasó con Lucio, ¿no? Que muchas veces se logran condenas por los casos mediáticos, como fue el caso de Baez Sosa, ¿no? Con los rugby y demás. O sea, muchas veces eh, existen estos miles de Lucios, miles de Loan, pero como no se dan a conocer en los medios hegemónicos, pareciera que no existe. Sin embargo, yo lo veo todos los días. Lo veo todos los días y veo la ineficiencia del Poder Judicial, ¿no? La desidia del Poder Judicial. Cada vez que paso por el Palacio de Justicia, yo digo, este es el Palacio de la Injusticia. Veo cosas aberrantes, tristes y sobre todo en niños, ¿no? Vos ves, por ejemplo, ayer había salido en la charla de diversos testimonios donde en un caso de un nene que no se vinculaba con su progenitor por 10 15 días lo mandaban a hacer una revinculación, ¿no? Una revinculación, entiendo yo, que se hace cuando el niño con ese padre o madre no se ve hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando no lo ve por 10 días. Entonces vos al ordenar una revinculación, sabiendo todos los costos que tiene, no solo económicos, sino emocionales, ¿no? Y el tiempo que demora, en el mejor de los casos, en una institución pública, 7, 8 meses, y en una privada 1, 2, 3 meses, es una cosa aberrante, ineficiente, arcaica, donde parece que en lugar de tratar con niños, que tratan con animales, ¿no? Y vemos esta obstrucción por parte de la jurisdicción. Y vemos lo contrario en otros casos que sí son aberrantes, ¿no? Vemos que un juez ordena revincular, por ejemplo, a una niña que ha sido violada por su padrastro y la ordena revincular con la madre y que la lleve a la casa del padrastro. Vos fijate, o sea, una atrocidad, una atrocidad. Y vemos situaciones totalmente disímiles y antagónicas. Entonces, frente a esta situación yo creo que no solo hay que concientizar a la sociedad toda, sino que obviamente forman parte de ella, pero los jueces, los fiscales, acá hay un copy-paste, ¿viste? Vamos a utilizar este escrito para este caso y muchas veces incluso con fechas viejas, me ha pasado en el ejercicio de la profesión ver cómo copian y pegan y quizá estamos en 2025 ahora y el escrito dice que estamos en 2015. Entonces yo le digo, pero estamos en 2025, o sea, esto hace 10 años, te equivocaste en la fecha, ¿viste? O sea, con esa responsabilidad es la que se toman el Poder Judicial para resolver cosas, para decidir. Con esta desidia que a mí me da mucha vergüenza como operador de la justicia tener que contar esto, pero la verdad que es muy triste, muy lamentable y es la realidad que vivimos todos los días. Bueno, abro la mesa para Antonio, para Julio, para consultas a Roberto con este tema tan importante que estamos tratando. Bueno, el maltrato a menores, la pedofilia, bueno, que es un tema realmente muy duro, muy fuerte. Y bueno, obviamente, recién mencionaba yo el caso puntual de Luan Peña en la provincia de Corrientes, que fue uno de los casos emblemáticos que trataron en todos los medios de comunicación. ¿No es así, Antonio? Sí, realmente yo justamente lo estaba escuchando atentamente a Roberto con respecto a ese tema. Realmente, Roberto, es impactante
después de tanto tiempo, de tantos meses y la justicia allí en Corrientes, con respecto a los 7 involucrados, que eso fue, lo declararon en estos tiempos como imputados y no hacen ninguna declaración, no explican nada. Hace poco, el mes de marzo creo que fue, escuché al doctor Gallegos, que es el abogado de la familia de Loan, y él decía, dentro de poco se va a establecer y se va a aclarar el caso y se va a saber todo el tema, y finalmente no pasó nada. Los 7 se mantienen en silencio, la justicia ya le dio prisión preventiva, y realmente me preocupa. Y el otro tema del diputado y el hermano Roberto, allí en Misiones, ¿no es cierto? Eso también es una cosa que no puedo entender hasta el día de hoy. A mí me parece que es algo imposible de poder soportar estas cosas que pasan en nuestro país. Lo mismo que de Lucio Dupuy, ¿no? Lo metieron preso a la mujer y su pareja mujer, y en el mismo lugar, y estaban los dos tomando mate, Roberto, y el chico había fallecido. Es algo que no se entiende. Yo creo que es un circo, ¿no? Yo se lo dije el otro día en una audiencia a una jueza que me llamó la atención también que esté la jueza presente en esa audiencia porque generalmente no están, o sea, la ley dice que tienen que estar y no están. Y estaba la jueza, entonces le digo, ¿sabe qué? Esto que está pasando es un circo. Realmente, o sea, es un circo. Y me dice, no, no, doctor, dice, no es un circo, es una contienda judicial. Si una contienda judicial es un circo. Esto es impresentable. A mí me mandan a notificar muertos en los juicios. Y yo le digo, pero ¿cómo voy a notificarlo si está muerto? Notifícalo igual, me dice. Y yo siempre lo cuento esto porque me parece, o sea, yo no tengo calificativo para denominar esto, pero digo, eh, parece de película. Un oyente nos ha enviado un fragmento de una película donde ha pasado, ¿no? Yo lo subí a las redes. Y vos fijate cómo la realidad supera la ficción, ¿no? Porque ahí era, no sé, un chiste que notificaban al muerto, iba al velatorio y bueno, le decía, yo tengo una cédula para él y bueno, pero está muerto, o sea, y dice, yo no soy yo, dice el oficial notificador, es la justicia. Y esto es lo mismo, ¿no? Cuando la jueza me dice a mí notifique igual al muerto, está bien, lo notifico, o sea, le envío una cédula a nadie porque claramente esa abogada no tenía más legitimidad para representar a su patrocinada, ¿no? Entonces, partiendo de esto ya puede pasar cualquier cosa, ni hablar los de las cámaras Gesell con los niños, ¿no? Cuando hay un discurso inducido, un discurso implantado, casualmente lo hablábamos ayer, que entra en juego la subjetividad de ese perito, ¿no? Entra en juego la subjetividad. A mí me ha pasado en varias instancias que digo, el niño que crece sin una parte de su familia, sin un padre, sin una madre, bueno, y enumero estas consecuencias que son de conocimiento notorio y público, ¿no? Donde hablo del fracaso escolar, la baja autoestima, embarazos no deseados, problemas de relacionarse con otros, que repiten historias porque son reincidentes, aquellos obstructores es porque tuvieron una ausencia del padre o de la madre y repiten la historia con sus hijos, ¿sí? Para no ser menos, no tiene una cuestión psicológica no tratada. Y vos fijate que esos operadores jurídicos me dicen, no, pero no siempre, dice alguien que no tuvo la figura del padre o de la madre, termina así, haciendo alusión a ellos mismos, o sea, se ponen la subjetividad de lo que ellos vivieron, quizá tuvieron un padre o una madre ausente y bueno, claro, no fracasaron en la educación, no tuvieron embarazos no deseados, ¿no? Entonces vos fijate cómo el proceso judicial termina condicionando a qué vivió o no vivió ese operador. Sí, Entonces decide sobre la vida de otros una persona en relación a sus vivencias. O sea, esta es la justicia que tenemos hoy día. sí, sí. Es increíble, es increíble. Y yo la verdad te digo que me siento
totalmente identificado con vos que manejás en la capital federal, ¿no es cierto, Roberto? Y yo manejo en capital, en provincia y en el Foro Federal también. Por eso digo, me Ah, tomo el atrevimiento de hablar con mucha responsabilidad, cautela, con el respeto que se merece, con la prolijidad, los casos de trata, que es un delito federal, y más si ha involucrado niñas, niños y adolescentes. Vos fijate que a raíz de estos dichos de la periodista Viviana Canosa, hay ONGs que obviamente tienen la obligación de denunciar por su objeto social, lo prevé el Código Procesal Penal de la Nación, acudieron a la parte del articulado a denunciar estos hechos y a raíz de estas situaciones que se la cita a Viviana Canosa. O sea, esta es la realidad de la situación. Hoy día todas las presentaciones judiciales son electrónicas, entonces hay también mucho circo mediático, ¿no? Voy acá, voy allá, al solo efecto de presentar pruebas cuando te citan, pero digo, el correlato hay que contarlo como es de forma real, ¿no? Partir de sí, una ONG que denuncia, porque es su obligación por su objeto social, citaron a Viviana Canosa para que aporte pruebas a la justicia. Esto fue como es la realidad del hecho. Y a raíz de esta situación, ahora aparecieron un testigo y una persona que tendría pruebas para aportar a la justicia. Obviamente estas personas tienen miedo, tienen temores, y bueno, hasta que no le aseguren su integridad física al momento de declarar y no le den protección, no van a hacer nada, ¿no? Esto lamentablemente, tener que hablar de esto, ¿no? De los temores, de la inseguridad, de estas corporaciones, estos negocios. Vos fíjate que es toda una situación poco amigable, ¿no? Que los tiempos que corren te dan vergüenza ajena tener que hablar así de los operadores jurídicos, de la justicia, pero son los tiempos en los que vivimos. Vos fíjate que Lucio, ¿a cuántas veces fue al hospital, no? ¿Cuántas veces sí, fue golpeado a diferentes nosocomios, no solo a uno? ¿Cuántas veces fue al colegio golpeado? ¿Cuántos dispositivos fallaron? ¿El colegio cuántas veces lo vio golpeado y no hizo nada? ¿Los hospitales cuántas veces lo vio golpeado y no hizo nada? ¿Atendían sus lesiones? Y es la obligación de denunciar, ¿no? Pero acá por miedo, bueno, si no me pasa a mí, no lo denuncio, ¿no? Entonces así estamos, gracias a esta desidia generalizada, a esta cultura, a esta idiosincrasia, donde no hay empatía, donde los operadores judiciales, los jueces hacen cualquier cosa, copian y pegan, o si es amigo de uno, fallan de una determinada manera. Yo siempre digo algo que es muy real, ¿no? Que me pasa en la práctica. Al momento de que uno interpone una demanda a X persona por determinados hechos, el juez tiene un 50% para fallar a favor de esa persona y un 50% en contra. Tiene doctrina y jurisprudencia, fallos, leyes para dirigirlos a favor de esa persona y en contra de esa persona. Entonces, ¿qué entra en juego? La subjetividad del tipo. Si el tipo quiere fallar a favor o si el tipo quiere fallar en contra. Dependés de su subjetividad, de sus acuerdos políticos, de sus contactos, de sus amigos, a ver si te falla a favor o en contra. Y lamentablemente esto se replica a lo largo y a lo ancho, ¿no? Tenemos esto que hablaba al principio de la violencia familiar, de la violencia de género, donde te invierte la carga de la prueba por la Convención Belén do Pará, pero lamentablemente en este país, si el denunciado es un hombre, ya perdió. O sea, ya perdió por la sola condición de ser hombre, ¿no? Donde yo me acuerdo cuando nació mi primer hijo, dijo, ay, qué bueno que es varón, ¿no? Porque teníamos esa cultura, esa idiosincrasia, donde nos sí, decían, bueno, un hijo varón, ¿viste? No va a quedar embarazado, no le van a pegar, no lo van a violar, no sé. Eso se decía antiguamente, o me lo decían mis abuelas, mis padres. Entonces cuando nació mi primer hijo, digo, qué bueno que es varón. Y cuando nació mi segunda hija, digo, qué triste que es mujer, o sea, ahora voy a tener que tener más cuidado, ¿no? La escopeta, esos chistes que te hacen. Hoy digo, pobrecito cuando nace mi tercer hijo Daniel, que es varón, ¿no? Pobrecito, porque hay hombres condenados, procesados por tocarle ciertas partes a una mujer en un boliche, en un contexto de boliche, justamente, ¿no?
y teniendo, mediando una relación de novios o de amigobios, no sé cómo le quieras llamar, pero digo, ese pibe que hoy tiene 19 años está traumado y no quiere saber más nada con ninguna mujer, ¿no? Justamente por esto que se vive. Vos bajás en un ascensor con una mujer y cuando baja a la planta baja dice que vos la tocaste o le quisiste hacer algo y automáticamente estás imputado y procesado porque vos tenés que demostrar que no hiciste eso. La mujer no tiene que demostrar absolutamente nada. Entonces tiene todas las de ganar. Entonces ya me parece como que la balanza se fue para el otro lado, donde entramos en un terreno peligroso, en un terreno donde hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? El otro día estábamos hablando, por ejemplo, con un grupo de radicalizados, porque son grupos radicalizados muy fervientes defendiendo esto. Y yo digo, bueno, podemos reunirnos en el Obelisco, ¿no? Hablando de la ciudad y de que es un emblema porteño. Y dice el Obelisco no, porque eso es una ofensa, porque el Obelisco es fálico. Entonces digo, bueno, la verdad que no, yo no lo pienso desde ese punto. Para Roberto, mí el Obelisco es algo, sí. es un ícono porteño. Qué Roberto, bueno vos que sabés lo que que lo que estás estás... diciendo, Roberto, qué bueno que lo estás diciendo, porque mucho lo pensamos. Muchas veces cuando subimos a un ascensor, tratar de que no suba una mujer, porque es así realmente como vos estás expresando, ¿no? Eh, sí, Antonio, y yo le quería decir a Roberto, y relacionado justamente, ya que intervino recién Antonio, relacionarlo con el espectáculo, en su momento, a nivel de los medios de comunicación, y yo lo estaba charlando en estos días con Antonio aquí en las mañanitas de la 25 y en qué había quedado ese caso que me dijo Antonio que bueno, que no se había sabido más nada, que aparentemente quedó en la nada, pero en su momento Tini Stoessel había denunciado al cantante Axel Fernando por acoso sexual y simplemente Axel había dicho que la había tomado del hombro, que la había abrazado y había habido una denuncia, prácticamente casi le arruina la carrera a Axel Fernando y Antonio en estos días nos dijo que quedó en la nada. Es muy peligroso el límite, Roberto, ¿no? Como decís vos. Es muy peligroso este caso puntual, era un boliche bailable, era la novia o la amigovia y le tocó un seno. O sea, y por tocarle un seno en el contexto de un boliche bailable, mediando una relación sentimental previa, el pibe este de 19 años está procesado por abuso sexual. O sea, la verdad que es muy grave, y ni hablar de los casos donde directamente no pasa nada. O sea, le dicen, por ejemplo, en esta OVD, en la Oficina de Violencia Doméstica, que la expareja tiene armas de fuego en la casa, armamentos, al solo efecto de que vaya la policía a un allanamiento y le reviente la puerta, le reviente toda la casa, buscando armas que no existen, que no están, pero con el único objetivo de hacerle daño a la otra persona, porque si lo dice una mujer es real. Entonces que vaya la policía al allanamiento y le rompa toda la casa, buscando algo que no existe, que no tiene y que solamente se hace para dañar al otro. Y hay abogados también que participan en esto, que le dan la idea a estas personas, ¿no? Y vos fijate cómo le arruinan la casa, le arruinan la familia al tipo. Y no se están dando cuenta puntualmente, yendo al maltrato infantil, que le están arruinando la vida al pibe o a la piba, ¿entendés? Que es su hijo. Exacto. O sea, donde muchas veces ya tienen un problema grave de identidad, donde le dice, vos ya ahora te voy a cambiar el nombre, te voy a cambiar el apellido. O sea, le pueden cambiar el nombre, le pueden cambiar el apellido, cambiarla de colegio, de barrio, mudarla a otro país, pero ¿sabes lo que no le van a poder cambiar nunca? El amor de ese padre o de esa madre para con ese hijo, la sangre, ¿entendés? Por más que le hagan una transfusión, le va a ser su hija por siempre. Entonces, yo digo, instar a la sociedad esta reflexión, ¿no? Este maltrato infantil donde uno inconscientemente o en modo automático vive más en el pasado o en el futuro y no en el presente. Y el presente es el que está viviendo hoy, el que le está haciendo daño irreversible a ese niño, niña o adolescente, por el odio que los moviliza. ¿Entendés? Esa falta de padre o de madre que tuvieron en su infancia y que quiere replicarla ahora con su hijo o su hija. ¿Entendés? Esa violencia que vivieron en su infancia y quieren ahora revivirla con su hijo y su hija. Entonces, hay que dejar de ser mezquinos y pensar más en el otro y no tanto en uno mismo.
Buen día, Roberto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Nada, te estaba escuchando atentamente todo y como decían recién del acoso y todo, del hombre a la mujer y cuando hay algo que uno no quiere hacer con la mujer va y lo denuncia. Ahora, yo te hago esta pregunta, Roberto. ¿Cuándo fue que cambió todo esto? Porque antes no pasaba tan seguido todo esto. Sí, había acosos, pero ya de este extremo de que vos le tocas un hombro a una mujer o le das un abrazo a una amiga, y por ahí, perdón, esa amiga te denuncia. ¿Cuándo fue todo este cambio que hubo en el mundo? Bueno, esto fue a partir de la ley de violencia de género, ¿no? De la adhesión a la Argentina a la Convención Belén do Pará. Fue un conglomerado de cosas, ¿no? Fue también el tema de la OED aquí en Ciudad de Buenos Aires, que se crea en 2015 a la fecha, donde la OED tomaba más denuncias de violencia de género que intrafamiliar. Y digo, acá hay que hacer hincapié en esto, ¿no? En este odio, en este resentimiento que, como bien dije, yo lo evidencié en mis trabajos de investigación. Y ahora que te veo a vos, Julito, que estás involucrado con el mundo del deporte y demás, hay un caso también resonante donde ya no le pueden hacer más daño al hombre, ¿no? Un caso que llevo adelante. Y vos fijate cómo le piden que se registre una deuda que no tiene al solo efecto de incluirlo en ese registro de deudores alimentarios para que no pueda ingresar a los estadios de fútbol. O sea, vos fijate cómo se meten con la pasión de ese pobre tipo que trabaja como un perro para pagar una cuota alimentaria, que tiene obstrucción de vínculos parcial o total con sus hijas, a querer ese ensañamiento, ¿no? Para que incluso esta persona que te digo trabaja con el auto y quieren que le saquen el registro, o sea, no se dan cuenta que si le sacan el registro no va a tener para pagar una cuota alimentaria, o sea, vos fijate hasta dónde llega ese odio y ese resentimiento que en realidad no es la cuota alimentaria, en realidad no es el que no se vincule con su hija, ya quieren ir por más, ¿no? Que no pueda disfrutar de su pasión de ir a un estadio de fútbol, que no trabaje y no tenga un peso, ¿entendés? Y si no tiene un peso tampoco le va a poder dar la cuota alimentaria. O sea, esto ya trasciende fronteras y un poder judicial totalmente denostado, ineficiente, lento, arcaico, donde cada uno trata de sacarse expedientes resolviendo cualquier cosa. A mí el otro día me pasó que hicimos una apelación y la verdad que me llamó mucho la atención porque yo subo el escrito de la apelación, ¿no? Con el memorial, todo. No sé, por ejemplo, lo subo ahora, 11:55. Y yo me quedé en la pantalla 2 o 3 minutos. Cuando me quedé en la pantalla 2 o 3 minutos vi que el expediente entró a despacho y te hablo de un escrito de como 40 o 50 hojas. Y a los 5 minutos ya estaba un resolutorio que haga X paso, ¿no? Ahora yo digo, en 3 minutos, 4 o 5, es imposible que haya leído 50 hojas, porque es imposible. No solo que haya leído 50 hojas, sino que haya tomado la decisión y la haya escrito. Entonces vos fijate que ni siquiera leen, o sea, no leen, copian y pegan y es cualquier cosa, y decís, se equivocan los nombres, o sea, este es el poder judicial que tenemos, y esta es los actores involucrados, ¿no? Las partes, estas mujeres, estos hombres, estos hijos, estos niños, que el día de mañana van a ser quienes guíen los destinos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Roberto, bueno, porque ya vamos llegando a la recta final de un nuevo encuentro de las mañanitas de la 25. Los acompañamos de lunes a jueves de 10 a 12 horas a través de Radio 25 de Mayo, la radio más federal. ¿Podés reiterar nuevamente esta campaña de la que estabas hablando en el comienzo, reiterar de vuelta cómo se va a desarrollar, en qué redes se puede observar esta campaña de la que hablabas nuevamente antes de finalizar, Roberto?
Sí, hoy día es todo mucho internet, ¿no? Uno prende la televisión o lee un diario y siempre ves una arroba, un numeral, un hashtag. Entonces hemos decidido viralizar esta situación y la idea es invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, no Ujú. solo de la ciudad de Argentina, sino del mundo. También van a participar varias organizaciones de otros países, ¿no? Subiendo una foto, un video, un poema, una canción, lo que ellos quieran, ¿no? Lo que consideren que está bien para visibilizar esto, con el hashtag no al maltrato infantil. O sea, lo importante es visibilizar esto, que se haga eco de la cuestión numeral no al maltrato infantil el próximo 25 de abril, viernes 25 de abril y hasta el 2 de mayo, ¿no? Es el 25, la idea es que logre ser tendencia en las redes sociales, pueden hacerlo por X, por Facebook, Ujú. Instagram, bueno, las redes que hay que hoy día son múltiples, pero la idea es viralizar esto, ¿no? Es el hashtag no al maltrato infantil, subiendo una foto, video, o lo que quieran, haciendo alusión al maltrato infantil. Obviamente nosotros vamos a hacer hincapié en esto de la obstrucción de vínculos, ¿no? Del direccionamiento indebido, pero la idea es que se evidencien todos los tipos de maltrato. Nosotros desde la asociación, que pueden seguirla en las redes Apalui AR, que es la asociación de padres que luchan por sus hijos, vamos a ir subiendo desde el viernes, o sea, desde mañana hasta el 25 de abril, que es el otro viernes, los diferentes tipos de maltrato infantil que existen, o sea, o los más conocidos, los más importantes o los que mayor estadística tienen, que son 7. Vamos a irlo viralizando y explicándolo uno a Bueno. uno, pero haciendo hincapié obviamente en la obstrucción de vínculos. Buenísimo, Roberto. Bueno, Julito, y nosotros obviamente lo vamos a ir difundiendo en todas las mañanas, en las mañanitas de la 25 hasta la semana próxima, que sea el momento en que sea el lanzamiento y lo vamos a volver a charlar el jueves próximo con Roberto. Ya vamos llegando al final, Julio, Antonio, de un nuevo encuentro de las mañanitas de la 25 en este jueves 17 de abril, jueves santo, no faltamos, estamos y bueno, para iniciar este fin de semana largo, que mucha gente se ha ido a disfrutar distintos sitios turísticos, pero nosotros estamos aquí firmes en la 25 de mayo, la radio más federal, ¿no, Julio? Así es, hoy jueves. Roberto, yo te deseo, no sé, harás en vivo mañana seguramente en la 1010 Onda Latina, el programa tuyo, como siempre. Sí, mañana a las 10 vamos a estar hablando de esto, ¿no? De la Semana Santa, de difundiendo un poco lo que va a ser el 25 de abril, que va a terminar con un conversatorio internacional de psicólogos y abogados, difundiendo también esta problemática. Bueno, Roberto, Bueno, mucha felices suerte Pascua, con esto. Roberto, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo también. Un abrazo grande, Roberto, y bueno, nos reencontramos con vos el jueves nuevamente en tu columna aquí en las Mañanitas de la 25. Gracias por participar, como siempre, ¿eh? Por favor, un placer. Saludos a todos. Chau, chau. Un Abrazo abrazo grande. grande, Roberto. Bueno, Bueno, Julito, Antonio, llegamos al final de una nueva Las Mañanitas de la 25 y vamos a decir antes de cerrar